Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Hola, bienvenidos a la Cueva 51. Hoy hablaremos de un misterio. Un misterio aún sin resolver. El llamado el lago de los esqueletos. En lo alto del Himalaya indio está Rock Kund, un remoto lago repleto de esqueletos humanos. Y hoy en día sigue siendo un misterio sin resolver. Este lago glaciar, cuyo nombre real es Rock Kund, es conocido como el lago de los esqueletos o el lago del misterio. Está ubicado en el estado de Uttarakhand, en la India. No es famoso por su belleza ni por su entorno, sino por ser uno de los lugares más extraños de todo el planeta. El sitio es espectacular. El lago está rodeado de glaciares y montañas cubiertas de nieve, pero se ha vuelto famoso por los amantes del tanataturismo. Son la gente que viaja a lugares asociados con la muerte y la tragedia. Todo empezó en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Un guardabosques que patrullaba la zona descubrió cientos de huesos de cuerpos humanos congelados en sus aguas. Lo extraño y lo terrorífico del descubrimiento hizo que el gobierno local lo describiera como el lago misterioso. Este lago, dependiendo de la temporada y el clima, que permanece congelado la mayor parte del año, se expande o se contrae. Es decir, cuando se contrae, la nieve se derrite y es cuando es visible los restos de los esqueletos. Y no es de extrañar que de su descubrimiento los científicos de todo el mundo se hayan hecho preguntas. ¿De quiénes eran estos esqueletos? ¿Cuándo y cómo murieron? ¿O de dónde vinieron? Se ha encontrado la increíble cifra. Se cree que hay entre 600 y 800 esqueletos. Y desde su descubrimiento no han parado de llover teorías sobre cómo acabaron allí. La primera, que salió a la luz, dedujo que podría ser debido a una gran pandemia. Y en ese lago es donde enterraron todos los muertos de dicha enfermedad. Otra teoría es que un alud imprevisto hizo que quedaran sepultados ese grupo de personas en esa zona. La última teoría que salió a la luz, una de las últimas, debido a que encontraron restos de impactos en los cráneos, se dedujo que una especie de tormenta de granizo empezó a golpear a los que transitaban por ese lago y por eso murieron. Pero el misterio solo acaba de empezar. Hay gente que cree, otros investigadores, porque lo han investigado ya desde que se hizo famoso, se ha investigado por mucha gente. Otros sugieren que son restos de soldados indios que intentaron invadir el Tíbet y que murieron por el camino. Incluso hay otras teorías que dicen que son los restos de un rey indio, su esposa y todos sus esclavos, que murieron, como he dicho antes, en una tormenta. Coincide mucha gente en la teoría de la tormenta. ¿Por qué?
Porque como he comentado, se han encontrado muchos cráneos con impactos. Y de bala no podía ser. Así que se ha deducido que los impactos son de granizo muy fuerte. De bolas de granizo muy grandes. Y posiblemente por eso murieron. Pero como he dicho, el misterio acaba de empezar. Debido a las investigaciones con carbono 14 y a pesar de todas las teorías que han rodeado a este lago, la realidad es muy distinta. En un extenso análisis realizado en la zona, se llegó a la conclusión de que los restos no son de una misma etnia. Y ojo, aquí viene lo bueno, no son ni de una misma época. Es decir, de los 800 cadáveres que hay en el lago, ni venían del mismo sitio, ni murieron en el lago en el mismo momento. Y aquí es cuando entendéis por qué se llama el lago del misterio. Concretamente, debido a las pruebas del carbono 14, han encontrado esqueletos provenientes de Asia del Sur, otros de ascendencia típica del Mediterráneo, sé que de la parte de Grecia o Turquía, y sobre todo de la isla de Creta, y otros dicen que podían venir de algunas partes de China. Según las pruebas por radiocarbono que se han hecho, se indican los estudios ya concluidos que estos esqueletos no fueron depositados en el mismo lugar simultáneamente. Hay algunos cuerpos que datan del año 800 y otros del año 1800. Hay una diferencia de entre unos y otros temporal de más de 1000 años. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que haya gente de diferentes etnias, de lugares tan distintos, tan lejanos, muertos o sus esqueletos depositados ahí? Este estudio termina por darnos más dudas que respuestas. La primera es que los esqueletos no acabaron allí por un único evento, como una tormenta o alguna emboscada o alguna enfermedad, sino por varios eventos prolongados en el tiempo que desembocan misteriosamente en la muerte de quienes estaban ahí. Vamos, que grupos de personas, según los estudios que se han hecho, han muerto justo en esa zona, pero debido a diferentes cosas. ¿Y eso cómo es posible? Algunas teorías determinan que a lo mejor la muerte se debe a algún patógeno bacteriano que puede ocasionar alguna enfermedad en esa zona. Y por eso aparecen todos muertos ahí. ¿Pero por qué van ahí? ¿Por qué la gente peregrina hasta ahí? Este lugar, imaginaos, una montaña al lado del Himalaya, y hay que subir unos 3 o 4 días por montañas escarpadas, por lugares donde prácticamente nadie sube, para llegar al lago. Si hoy en día es muy difícil subir ahí, imaginaos hace 1000 años. Hay una teoría que se dio a la luz últimamente, que es que el lago era una antigua zona de peregrinación, donde la gente, por alguna razón desconocida, acudía en masa. Pero lo extraño es que en la zona no aparece ningún relato de gente que peregrina a este lugar, ni hay inscripciones en los templos, lo que puede sugerir que a lo mejor era una ruta de peregrinación, pero que no se conocía. Algunos cuerpos
sí que se cree que han sido encontrados que pudieron deberse a una muerte masiva durante un peregrinaje, porque son de la misma familia o de la misma etnia. Lo que no queda claro es qué sucedió con los demás esqueletos, que tienen 1000 años de diferencia, y por qué unos tienen golpe en la cabeza, como si fuera de granizo, como he dicho, por qué otros parece que han muerto debido a una enfermedad, y cómo es que hay gente del Mediterráneo, cómo llegaron hasta ahí. Hay tantas preguntas que el misterio parece que nunca acaba. Hay tantas preguntas que hacen que este lago, el lago de los esqueletos, sea uno de los lugares más enigmáticos del mundo. ¿Por qué murió toda esa gente ahí? Y otra pregunta que me hago: ¿cómo es posible que, si fuera un lugar de peregrinaje, gente de Grecia caminara durante meses o incluso años para llegar a ese lugar, y después en ese lugar aparentemente no hay nada, ni ha habido nada nunca? A lo mejor ni había un lago hace 1000 años. ¿Por qué están todos ahí enterrados? Es un misterio increíble. Hay más lugares misteriosos en la Tierra. Hay más lugares que parece increíble que haya restos de esqueletos en ellos. Vamos a hablar ahora, de forma así rápida, de un par de ellos. Nos vamos hasta España. En Tonosa, una localidad rural, se encontró hace unos 50 años unos esqueletos. Se encontró por casualidad, mientras una persona que araba un campo se topó con algo que no le dejaba seguir. Bajó de su tractor y vio lo que eran restos humanos. El hombre, asustadísimo, llamó a la Guardia Civil. Lo que encontraron fue unos gigantes, esqueletos de unos gigantes que superaban los 2 metros de altura. Tenían unos dientes descomunales, de hasta 4 centímetros, y unas enormes cabezas alargadas. Así eran los 15 esqueletos que se descubrieron. El diario La Verdad publicó la primera noticia en 1966. Y la información parecía verídica. El titular decía: esqueletos humanos de más de 2 metros se han encontrado en Almería, en Tonosa. ¿Qué eran esos huesos humanos? ¿De quiénes eran? No se sabe qué pasó. Se encontraron más restos similares en una cueva, muy parecidos. Pero no se sabe qué pasó. El misterio aún perdura. Tampoco se sabe dónde están esos restos. Hay gente que cree que no existieron, o fue un montaje. Pero la Guardia Civil hizo un atestado, la policía, y corroboró que se habían encontrado esos esqueletos. Pero hoy en día no se sabe ni dónde están, ni qué ocurrió con ellos. Ahora nos vamos a Perú, a Nazca. En ella se encontraron, hace un par de años, 9 momias. Lo extraño es que tenían 3 dedos, cráneos alargados y torsos estrechos. Pese a tener características humanoides, a simple vista no parecían cuerpos humanos. Se les trató al principio de falsificaciones, construidas con partes humanas reales, hasta que se realizaron exámenes de ADN, y algunos determinaron
que las mujeres efectivamente eran humanas, mientras que otras muestras no podían establecer qué eran. Los expertos y científicos aseguran que las características anatómicas de la calavera, su estructura interna y las suturas occipitales, parietales y frontales son muy difíciles de falsificar. Por ahora se cree que podían ser extraterrestres y tendrían 1700 años de antigüedad. Y ahora nos vamos a Estados Unidos. En 1912, los hermanos Phillips encontraron en un lago llamado Delavan, donde hicieron una excavación y por casualidad encontraron lo que serían esqueletos, 18, que medían entre los 2 metros y 31 centímetros y los 3 metros. Tenían una doble hilera de dientes y 6 dedos. Estos gigantes podían ser de una civilización extinta o, como dicen muchos, de origen extraterrestre. No se sabe qué ocurrió con estos esqueletos. Los hermanos Phillips los pasearon y los mostraron por todo Estados Unidos. Como veis, en el mundo se han encontrado multitud de esqueletos extraños. Los del Lago del Misterio, en la India, es posiblemente el lugar donde más se han encontrado. Pero hay muchísimos. Algunos creían que eran extraterrestres y se ha demostrado que eran niños momificados. Y hay otros también muy interesantes, que son los de animales gigantescos, fósiles y esqueletos de animales gigantescos que se han encontrado, que hoy en día sería increíble si los viéramos. Pero los esqueletos gigantes, hay gente que está de acuerdo, hay gente que dice que existieron, gente gigantesca, y hay gente que dice que eso es imposible. Muchos esqueletos gigantes que se han encontrado, hoy hemos hablado de un par de ellos, después resulta que eran fraudes. Pero hay algunos que se han demostrado que son reales. Y algunos no se sabe si son humanos o no. Y si no son humanos, ¿de dónde vienen estos esqueletos? ¿Quién eran estas personas o seres tan altos? Lo extraño es lo del lago de los esqueletos, en la India. ¿Cómo puede morir tanta gente en un mismo lugar, de lugares distintos? El mundo era un misterio. Lo que ha ocurrido en el mundo durante miles de años, nunca sabremos todas las cosas que han ocurrido, las cosas extrañas que han podido pasar. Pero si una cosa es extraña y no tiene mucha explicación, es la del lago de los esqueletos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly.